Muy buenos días. En esta sesión realizaremos el análisis de la corriente ética de los sofistas. El equipo está integrado por Hernández, Samuel Alejandro, Hernández Rojas Bisabrán, Martínez Hernández José Daniel, Oropesa Solís Daniela Yareli, Pérez Holguín Ailín Elena, su servidora Rodríguez Martínez Evelyn Linet. Antes de comenzar el análisis de esta corriente filosófica, vamos a realizar una pequeña introducción. Los sofistas eran pensadores que desarrollaron su actividad democrática en la ciudad de Atenas, Grecia, durante el siglo V. Los filósofos de la naturaleza y presocráticos habían desarrollado diferentes teorías para explicar el cosmos. Sin embargo, los sofistas vinieron a romper con estas teorías. Inicio a este análisis con la pregunta, ¿quiénes eran los sofistas? Guzmán Hernández, ¿qué puedes aportar a esta pregunta? los sofistas fueron grandes pensadores que desarrollaron toda su actividad en Atenas, obviamente en la ciudad de Atenas, en el siglo V. Ellos se dedicaban más que nada al pensamiento sofista y elaboraron diferentes teorías para explicar el cosmos. Se encargaron de darle un nuevo rumbo más que nada a la filosofía. Para ellos, su tema se basaba en el hombre y en la sociedad, y se dedicaron mucho a viajar y conocieron muchas y diversas culturas. Se plantearon una serie de problemas relacionados con lo que vienen siendo las costumbres y también con lo que viene siendo el hombre. Dirigieron más que nada su idea al relativismo. Iban de lugar en lugar enseñando sus teorías, dando a diferentes alumnos, pero siempre y cuando una paga recibían ellos. Fueron los primeros pensadores, obviamente, pues que cobraron dinero y ellos, los demás filósofos, lo veían mal. Hernández, ¿tú qué puedes aportar a esta pregunta? Bueno, los sofistas eran estos filósofos griegos, maestros de la sabiduría y elocuencia, que ocupaban como principal herramienta la retórica. ¿Qué era la retórica? Bueno, era el arte de hablar, el arte del convencimiento, el arte de poder hacer, más bien de poder defender tus argumentos por muy mínimo que sean, pues sí, poder defender tus argumentos, por muy mínimos que sean y hacerlos, pues digamos, competentes al momento de estar en una discusión. Bueno, ellos difundían principalmente doctrinas como el escepticismo, el subjetivismo y el relativismo ético. Ellos andaban de ciudad en ciudad por toda Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, cobrando por sus servicios, los cuales iban dirigidos más a jóvenes, pues ricos, y que estuvieran metidos en el mundo de la política, que era principalmente donde ellos podían influenciar más este arte de la retórica, porque ellos así lo consideraban como un arte. Y bueno, su tiempo de desarrollo fue en el siglo V antes de Cristo. Rojas, Luis. Los sofistas eran filósofos que divulgaban su pensamiento a través del conocimiento como tal, hasta la época de Sócrates. Ellos eran muy criticados por ser considerados como los comerciantes del saber. ¿Esto a qué se refiere? A que ellos daban clases o asambleas a cambio de unas monedas. Sí, era un poco caro lo que cobraban, pero ellos eran los únicos que contaban con el conocimiento necesario para poder transmitírselo a las demás personas. De igual manera, ellos eran muy criticados por convertir el conocimiento como un mero instrumento para poder ganar discusiones dialécticas con base en argumentos y análisis de las situaciones. Ellos eran defensores del relativismo, ya que era una de sus principales ideologías en su conocimiento plasmado.
Holguín, Ailín, ¿qué puedes aportar? Pues sí, como comentaban mis compañeros, los sofistas eran un grupo de sabios, por así decirlo, pensadores que viajaban de ciudad en ciudad cobrando por su conocimiento, a lo cual se les consideraba como prostitutos, porque pues no era bien visto. Ellos apoyaban en el subjetivismo y el relativismo, en el hombre y la sociedad. Daniela Solís. Daniela Solís, ¿qué puedes aportar? Bueno, pues los sofistas eran maestros y viajeros, los cuales se desarrollaron mayormente en la ciudad de Atenas, pero también viajaron por otras ciudades de Grecia, cobrando por sus enseñanzas y se consideraban que eran maestros de la elocuencia y del arte, lo cual dio un sentido nominal de la habilidad del juego de palabras. A su vez se les conocían como los sabios de la profesión, ya que poseían un gran debate de la retórica y la dialéctica. Lo que ellos querían no era buscar la verdad, sino lograr un alto prestigio en sus discípulos y oyentes. Estos filósofos fueron capaces de divulgar su pensamiento hasta la época de Sócrates. En ese momento fueron duramente criticados por considerarlos comerciantes del saber y convertir la razón en un instrumento para ganar discusiones dialécticas. Bueno, como ya había sido comentado, la corriente sofista se desarrolló en la ciudad de Atenas en el siglo V. Esta corriente fue de las primeras posturas éticas de la historia. Por la sociedad eran considerados sabios y pensadores, y entre ellos mismos se consideraban como expertos en el arte de hablar. Ellos se dedicaban principalmente a la enseñanza de la sabiduría y de los pasos a seguir para ser un buen hombre. Esto obviamente con un costo elevado, ya que buscaban rodearse con las personas de sociedad alta. También apoyaban y aconsejaban a los dirigentes o gobernantes de varias ciudades en cómo llevar a su sociedad y cómo organizarse. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en esta corriente con la pregunta, ¿cuál era su pensamiento o postura ética? Guzmán Hernández Samuel Alejandro. Sí, gracias. El pensamiento de los sofistas, como ya lo vimos, sus bases nada más que nada era el relativismo. Entonces, se daba por lo relativo para el hombre, ya que una frase de Protágoras era, el hombre es la medida de todas las cosas. Quiere decir que cada quien percibe el mundo a su modo. Es decir, todos tenemos, obviamente, diferentes opiniones sobre el mundo y la vida. No, fulanito de tal puede decir una cosa y otra persona puede decir la misma cosa. Hernández Rojas. Su pensamiento se basaba principalmente en el relativismo y escepticismo. La verdad no se puede conocer y moralmente todo está permitido. Esto se refiere a que la verdad es objetiva. Cada persona puede tener su punto de vista acerca de lo que para él puede ser verdad o mentira, como puede ser una religión, tradición, costumbre o pensamiento. Por otro lado, la frase moralmente todo está permitido hace referencia a que para los sofistas no existía como tal el bien o el mal. Por otro lado, la ética sofista se basa esencialmente en el relativismo individual y social, en el estudio del hombre y las personas. Martínez Hernández José Daniel, ¿qué puedes contribuir a esta pregunta? Bueno, los sofistas
no buscaban, como había dicho en un principio mi compañera Daniela, no buscaban la verdad, porque ellos basaban su pensamiento en que todo era, digámosle, relativo. Cada quien tenía su propia verdad. Estos filósofos basaban tenían basado su pensamiento en tres doctrinas que ellos, a su vez, enseñaban. Estas son el relativismo ético, el escepticismo filosófico y el subjetivismo. El relativismo es esta teoría que sostiene que no existe una regla universal absoluta en la sociedad. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, bueno, ¿a qué se refiere esto? Que no hay una regla que nos diga qué está bien y qué está mal en el mundo, que nos domine a todos, que nos diga que nos diga cómo comportarnos, ya que eso lo marca la sociedad. El escepticismo filosófico es se relaciona con el trabajo de Pirrón, que, bueno, era un filósofo que solamente opinaba y nunca afirmaba nada. Es decir, el escepticismo filosófico es esta cuestión, digámosle, como verdad propia. Tú dices lo que para ti es la verdad, ¿entiendes? Entonces, bueno, los filósofos escépticos no creían en una verdad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no había una sola verdad, porque cada quien tenía su propia verdad. Es decir, pues todo era subjetivo, dependiendo del sujeto que lo decía. Una persona escéptica no diría hace frío, sino tengo frío. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que para él es la verdad, ¿entienden? Entonces, bueno, y como último está el subjetivismo, que es esta doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. Es parecido al relativismo, sin embargo, tienen ciertas diferencias bien marcadas, y esta es que, afirmar de que ambas dependen de cada individuo. El subjetivismo concluye que no hay una verdad absoluta, ya que todo conocimiento se limita al individuo. En cambio, el relativismo acepta la validez de todos los puntos de vista. Se escucha similar, aunque no lo es. Entonces tenemos que los sofistas no buscaban, bueno, como decía al principio, no buscaban la verdad, sino defender sus argumentos. Es todo. Oropesa Solís, Daniela. Bueno, pues el pensamiento sofista se basa en que todo lo que existe para el hombre es relativo, ya que para ellos el hombre es la medida de todas las cosas. También se dice que los sofistas oscilaban entre el materialismo y el idealismo, pero en general se basaba en su subjetivismo y la negación de una verdad objetiva. Según los sofistas, para ellos el hombre se define a sí mismo y se diferencia de los animales por el lenguaje y el razonamiento, lo cual le permite socializar y comunicarse con otros seres humanos. Para ello, la retórica sofista tiene su funcionamiento, lo cual se relaciona con el funcionamiento interno del pensamiento y la organización externa del discurso. Algunas características de este pensamiento son el juzgar la validez del conocimiento humano, el relativismo, en el cual no existe una verdad absoluta, ya que cada quien tiene su punto de vista, y el convencionalismo, que es lo que nosotros creemos que es verdad. Olguín, Aileen, Elena. Bueno, para los sofistas decían que no existía una sola realidad y por ende tampoco habría una sola naturaleza para el humano. Entonces, aquí es donde viene eso de que todo es relativo, de que cada quien tiene su propia verdad, tiene, pues sí, su propia opinión de las cosas.
Las corrientes sofistas se caracterizó por centralizar su pensamiento y buscar respuestas relativas en la sociedad. Cómo se comportaban, cómo es que se organizaban, por qué consideraban ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. Como ya se había mencionado, dio origen al concepto de idealismo. La corriente sofista también tenía sus bases en todo lo que veía, pensaba y creía el hombre. Era la verdad, que había una verdad por cada uno de los hombres y no como un conjunto, y creía que la verdad era relativa, e incluso que no buscaba la verdad en concreto. Es La base de su pensamiento era sobre el hombre y creía que el hombre era la medida de todas las cosas, como ya se ha mencionado, y la verdad la basaban en lo que éste veía. Esto que esa corriente también fue una de las... Para continuar, vamos a analizar a los precursores de esta corriente filosófica. Guzmán Hernández Samuel Alejandro. Ok, gracias. Uno de los principales que tenemos fue Protágoras. Para él, su principal objetivo era el estatus más que nada del ser humano, al enfrentar, pues obviamente, el mundo que nos rodea a nosotros también hoy en día. Para él, el hombre, como ya habíamos dicho, era la medida de todas las cosas. ¿Y cómo es que esto se relacionaba Protágoras con los sofistas? Pues como vimos, los sofistas, su pensamiento era el relativismo. Entonces, al darle esta relatividad al hombre, se juntaban ellos dos. Para Protágoras, la sentencia tenía diferentes interpretaciones, pues era difícil determinar el sentido individual o el colectivo. Utilizó tres expresiones básicas para que todo el mundo las entendiera. En su frase, el hombre, la medida y las cosas. La interpretación en sentido individual, o sea, en cada persona, le mostraba al hombre como un ser concreto, pero cuando se hablaba de lo colectivo, tenía dos diferentes enfoques. Uno es que se dirigía a la expresión de cada grupo social humano y la otra es que se le consideraba desde un punto de vista genérico. Y criticó de manera muy rotunda supersticiones y ritos religiosos que existían obviamente en ese tiempo, pero mantuvo siempre una postura firme, o sea, agonística y escéptica, y no necesariamente atea. Fernando Rojas Luis, ¿qué aportaciones puedes realizar a esta pregunta? Sí, uno de los principales precursores de los sofistas, como lo dijo mi compañero Samuel, era Protágoras, que era un ferviente defensor del conocimiento y los valores. Él negó que los valores y las verdades universales del hombre existieran. Exponía que existía una verdad objetiva, absoluta y universal. Por otro lado, el arte y el discurso en oratoria fue un arte otorgado por Gorgias, que fue uno de los primeros filósofos en poner los problemas del hombre en el centro de la reflexión de la filosofía, y sus lecciones en retórica y elocuentes eran dirigidas hacia la política. Martínez Hernández José Daniel. Bueno, los principales, ¿cómo se dice? Los principales precursores de corriente, la sofística, bueno, pues tenemos a dos, como mis compañeros anteriormente ya los describieron, estos fueron Sócrates y Gorgias. Bueno, pues en primera instancia, Sócrates fue un filósofo nacido en Saavedra alrededor del año de 1481 antes de Cristo. Él se instaló, él al no ser originario de Atenas, pues en su juventud fue a instalarse ahí donde
empezó a dar sus doctrinas. Protagoras defendía el relativismo y el convencionalismo de las normas y costumbres, así como las creencias del hombre. Ya habíamos hablado sobre esto del relativismo. En su tesis más conocida de El hombre es la medida de las cosas, se refiere principalmente a que el hombre le da esa medida a las cosas, le da esa interpretación propia suya de sí misma a lo que ve. Él principalmente marca sus verdades como propias, como subjetivas de sí mismo. Entonces, bueno, al hablar del hombre como la medida de las cosas, bueno, había dos posturas: el hombre en colectividad, en sociedad, o el hombre solo. Bueno, ya hablamos de lo que esto significaría, particularmente en el hombre. Ahora, el hombre como en sociedad. Bueno, pues que el hombre a su vez marca lo que está bien y lo que está mal dentro de una sociedad para que ésta pueda vivir, digámosle, en armonía, marcando lo que está bien según ellos y lo que está mal según ellos. Entonces, bueno, pasamos a Gorgias. Él fue un filósofo griego que nació alrededor del año del año 487, igual antes de Cristo, nació en Lentini, en Cilicia. Bueno, él también en su juventud se fue a instalar a Atenas, donde se dedicó a viajar por toda Grecia, enseñando y practicando el arte de la retórica. También una de sus aportaciones más importantes fue que se le considera fundador de la oratoria epidíptica. Bueno, Gorgias se encargó de definir como la oratoria un tipo de arte, digámosle de esta manera. Basó su filosofía igualmente en el relativismo y el escepticismo, y pensaba que la verdad era, pues, para cada persona. Era personal, digámosle, ¿no? Bueno, entre sus tesis más importantes tenemos que nada es o nada existe. La segunda, si algo existiera sería incognoscible. Y la tercera, si algo existiera y fuese cognoscible, sería incomunicable. Bueno, la primera nos quiere decir que si cualquier cosa existe, entonces esta debería de ser eterno. Y de no ser así, no debería de serlo. Algo que es eterno no tiene principio y tampoco tiene fin, por lo que para él no tenía sentido el que las cosas fueran duraderas, por lo que nada existe, por lo que llegó a la conclusión de que ya, dado que todo en este mundo está de cierta manera temporalmente. Bueno, la siguiente es: si algo existiera sería incognoscible. Se aseguraba que la relación entre lo que se piensa y lo que es verdaderamente real, pues, tenía una brecha muy, 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 muy estrecha. Se me fue la idea. Bueno, esta nos llevaría a afirmar que que nosotros podríamos afirmar que, bueno, las cosas no existen y que pueden llegar a ser y que, bueno, algunas cosas podrían llegar a ser pensados. Y la tercera, si algo existiera y fuese incognoscible, sería incomunicable. Bueno, el ser humano tiene como instrumentos de comunicación el lenguaje, el que nosotros podamos hablar, la palabra, y lo utiliza para expresar la realidad de las cosas. Sí, el humano expresa lo que siente de manera verbal, sin embargo, no refleja bien lo que nosotros sentimos en nuestro interior, por lo que el lenguaje es entonces defectuoso, dado que no transmite de alguna manera el sentimiento que tenemos por las cosas. Y bueno, eso sería todo. Pérez, Olguín, Aileen, Elena. Bueno, como ya habían comentado, aquí tenemos dos grandes precursores más conocidos, que fueron Protágoras y Gorgias. Y como había dicho mi compañero, Gorgias se apoya en 3 puntos, que es: nada existe, si algo existe no se puede ver, y si se pudiera ver no se podría comunicar. Y con respecto a la comunicación, sí es cierto que puede llegar a ser defectuosa,
pero bueno, también ahí tendría que ver que tal vez cuando tú comunicas algo, tú tienes diferente pensamiento y la otra persona tal vez lo puede entender de diferente manera. Y pues sí, Gorgias, como había dicho mi compañero Luis Abraham, fue el primero en colocar todos los problemas del hombre como el centro de pensamiento en la filosofía, y sus reflexiones eran dirigidas más que nada a la política. Oropesa Solís Daniela. Oropesa Solís Daniela. Bueno, pues los dos precursores ya antes dichos, más importantes del pensamiento sofístico, fueron Protágoras y Gorgias, siendo Protágoras el más conocido o el de mayor importancia. Este fue un filósofo griego admirado como el experto en retórica, el cual recorría el mundo griego, cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de palabras. Y mientras que Gorgias fue un filósofo sofista del periodo antropológico, de la filosofía griega. Según su visión, es el movernos en el mundo de una manera de opinión, debido a que pues cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su forma de ver el mundo o las opiniones de los demás. También defendía mucho sus tres tesis ya antes explicadas por mis compañeros, que eran: nada existe, si algo existiera no podría ser conocido, y si podría ser conocido no podría ser expresado. Bueno, pues Protágoras y Gorgias pertenecieron a la primera generación de esta corriente y a los que se les llamaron sofistas profesionales. Por parte de Protágoras, pues fue uno de los sofistas más importantes gracias a sus excelentes cualidades y habilidades para la retórica, el cual, como ya lo hemos mencionado, es el arte del hablar. Protágoras defendía el relativismo y el idealismo y el convencionalismo de las normas, costumbres y creencias de las sociedades y personas. Una de sus frases más reconocidas e importantes, que tuvo muchísima relación con esta corriente sofista, fue la de: el hombre es la medida de todas las cosas, ya que, como hemos mencionado anteriormente, los sofistas tenían la certeza de que el mundo era relativo y que no había una verdad objetiva, y que todo esto era subjetivo, es decir, personal. Por lo tanto, Protágoras defendía muchísimo esa teoría y decía que el hombre es el que establece la verdad y las normas. Protágoras afirma que el relativismo se hacía consigo en los valores éticos de cada una de las personas. Por parte de Gorgias, de igual forma perteneció a la primera generación de estos sofistas profesionales. Este era uno de los que cobraba tarifas más altas por su enseñanza junto con Protágoras y otros precursores. Él afirmaba que la retórica es la técnica de la persuasión y el sofista era el maestro de la opinión. Esto se puede explicar como que la retórica era la forma en que ellos convencían a las personas de seguir sus métodos, de seguir sus opiniones, sus pensamientos y sus normas en esta vida. Y por lo tanto, como ellos maestros o sofistas,
eran los que daban estas opiniones, estas normas, estas reglas en base a un conjunto de valores éticos y morales. Para finalizar esta conferencia vamos a analizar la pregunta: ¿cuál es la relación de esta corriente filosófica con la filosofía actual? Guzmán Hernández, Samuel Alejandro. Pues aunque creamos que es un poco antigua esta corriente filosófica, la verdad es que hoy en día también tiene impacto en nuestros días. Por ejemplo, la libertad. Los sofistas son hombres sin patria verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Libres y sin ataduras. Esto le reprochaba y le enojaba demasiado a Platón. En la actualidad, la libertad se condena de igual manera. La mayoría de las personas piensan en posiciones de vidas cómodas, o quisiera decirse atados a algo cómodo, y son pocas las personas que no desean estar atados a algo. Esta forma de pensar actual solo refleja la limitación que ahora tenemos de nuestra comprensión. Otra cosa que tiene relación es que los sofistas piensan que es el hombre el que crea el pensamiento, no la naturaleza. ¿Y cómo se relaciona? Pues en nuestros días, aunque el hombre cree estas reglas, aunque las tiene en su cabeza, en realidad no puede transgredirlas ni dejar de pensar que pueden ser tanto verdaderas como falsas. El enfoque del hombre como centro de la cultura sigue estando presente en nuestros días. Hernández Rojas y Luis Abraham. La filosofía sofista, al relacionarse con la filosofía actual, puede ser un poco difícil, ya que en algunos casos, como puede ser un robo, la verdad objetiva nos podría ayudar mucho a saber quién puede haber sido el culpable. Entonces, la relación entre estas dos corrientes filosóficas puede ser un poco complicado en ese punto de la verdad objetiva. Martínez Hernández, José Daniel. Bueno, relacionando esta corriente filosófica de la sofística en nuestra actualidad, bueno, pues esta diría que está muy presente en nuestros días. Yo pongo el ejemplo de la sociedad, de las distintas sociedades que existen alrededor del mundo. Por ejemplo, comentaba con unos compañeros que, bueno, para lo que nosotros está bien, no sé, en algún otro país, tal vez para ellos esté mal. Pongo el ejemplo de algún país de Arabia Saudita. Allá tú puedes tener mujeres por montón, puedes casarte una y otra vez. Y aquí en México, digamos de que está mal visto eso. Las sociedades marcan lo que está bien y lo que está mal para ellos. Cada sociedad se hace responsable de marcar esas, digámosle, reglas para convivir en sociedad, por lo que la corriente sofística en nuestra actualidad está muy vive, digamos que tiene sí presencia, ya que, bueno, las sociedades, como ya había dicho anteriormente, marcan lo que está bien y lo que está mal. También pongo el ejemplo ¿cómo se llama? De un caso, de un juicio, digámosle, de una persona. Ahí va a ganar la persona, no importa lo que hayas hecho, qué estás defendiendo, ahí va a ganar la persona que tenga más argumentos y sepa convencer al jurado. He visto personas bueno, veo lo que hacen y ya al siguiente día están en la calle. Entonces, bueno, ¿cómo es eso posible? En este caso, pues ¿cómo se llama? La sofística tiene que ver en esto. Está muy presente en lo que son los abogados, ya que ellos pagan por defender, bueno, a ellos les pagan por defender a su acusado y van a buscar la forma
de defenderlo hasta que, bueno, el juez llegue a su veredicto final y va a buscar defenderlo hasta con el más mínimo argumento, pero ese mínimo argumento lo va a hacer fuerte, que era justamente lo que hacían los sofistas. Es todo. Oropesa Solís, Daniela. Bueno, pues la relación que tiene esta filosofía con lo actual sería su forma de pensar sobre el bien y el mal, ya que este se basaba en la elección del hombre y su opinión acerca de las cosas. Algo que en la actualidad podemos ver en un simple examen, como el estudiar o no estudiar. Y pues, por ejemplo, en culpar a tu hermano. Cuando haces algo malo y tienes un hermano, tu mamá les pregunta y gana, generalmente el menor, es el que convence más a la mamá, ¿no? Pérez, Holguín, Aileen, Elena. Bueno, si bien no pareciera que esta corriente ya no se relaciona en nada o que ya no sigue presente en la actualidad, pues es verdad que sí, ya como comentaron mis compañeros, con juicios, con robos, con cualquier otra situación, pues va a ganar el que tenga mejor argumento y pues también cada sociedad pone sus reglas, cada sociedad tiene su pensar de lo que está bien con lo que está mal, así ya sea, no sé, como habían comentado, un país, religión también, y, y pues sí, ya cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, como lo comenté en un principio, la corriente sufista fue de las primeras posturas éticas de la historia. Esto quiere decir que fue tomada probablemente como la base para la evolución de la filosofía hasta como la conocemos ahora. En la filosofía actual tenemos normas marcadas por la sociedad como buenas o malas. Tenemos una conducta establecida como buena, que cada acto que nosotros realizamos es considerado bueno o malo según estas mismas normas morales. Entonces, con esto podríamos llegar a la conclusión de que el pensamiento sofista sobre la subjetividad de cada persona ahora no es como tal por persona, sino es por sociedad, un mismo pensamiento y en base a diversas costumbres o tradiciones que hemos adquirido en el paso del tiempo. Por otra parte, como se estaba comentando anteriormente, en algún problema, discusión, juicio político o incluso en elecciones políticas, podemos notar que el que se lleva la victoria, el triunfo, es quien persuade mejor a la gente de que su moral es la correcta, de que sus opiniones son las correctas. Lo que hizo estuvo bien o lo que hizo la otra persona estuvo mal. Por lo tanto, el arte de la retórica sigue estando presente en cada uno de nuestros días, en diversas situaciones, tanto escolares como personales o hasta políticas nacionales o mundiales. En conclusión, los sofistas fueron diversos pensadores o sabios que bajo sus ideas del escepticismo e idealismo crearon diversas teorías sobre el cosmos, el hombre y la sociedad. Estos, gracias a su conocimiento, impartieron diversas enseñanzas en diferentes ciudades. Sin embargo, la principal fue la ciudad de Atenas, Grecia, y lograron persuadir a la gente de Bueno, con esto concluimos el análisis de la filosofía o postura ética sofista. Agradezco a cada uno de mis compañeros por haber estado presentes
por haber dado una opinión en base a argumentos correctos y haber participado de la mejor forma durante estos días en la investigación y en los ensayos. Muchas gracias a todos y hasta luego.